Dios los bendiga y Dios los guarde, amados amigos y hermanos. Gracia y paz de Jesucristo sea en cada una de sus vidas en este día, martes 14 de marzo del año 2023. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a su programa La Salvación, que está siendo transmitido a través de las redes sociales en vivo de radio y televisión, La Voz de Dios. Vamos a estar saludando pues a nuestro amado apóstol César Plúas Alvarado, nuestra pastora Mireya Medina de Plúas, pastores de la Misión Cristiana Evangélica Pentecostés, la Gloria del Rey Jesús, a la cual pertenece su servidor, Alejandro Ibarra. Vamos a tener un tiempo de oración para que sea nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, ministrando nuestras vidas y dirigiéndonos conforme a su palabra, a su amor y a su misericordia para la salvación, la restauración, la sanidad de sus almas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias, precioso Dios, por este día de vida. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y aún por lo que harás y seguirás haciendo en cada vida, cada hogar, cada familia, cada pueblo, cada nación, Señor. Padre, venimos delante de tu presencia para pedirte perdón. Perdona el pecado, Señor, que haya cometido con mis pensamientos, de palabra, de obra. Aun cuando dejo de hacer lo bueno, Señor, sabiendo hacerlo y me es contado como pecado, dice tu palabra, perdóname, Señor. Perdona el pecado de mi familia, de mi hogar, perdona el pecado de mi pueblo, de mi nación, de nuestros gobernantes, de nuestros reyes, Señor. Padre, perdona el pecado de esta tierra, Señor amado, y no nos pagues conforme a la multitud de ellos, conforme a nuestra iniquidad, sino que, Señor, sea usted, mi Dios amado, teniendo misericordia. Inclina tu oído, Señor, a nuestro clamor. Inclina tu oído, Señor, a nuestro pedido. Inclina tu oído, Señor, a nuestra oración. Y páganos conforme a la multitud de tus misericordias, que son nuevas cada mañana, Señor. No nos pagues conforme a nuestro pecado, nuestra iniquidad, porque solamente contra ti, contra el cielo hemos pecado y hemos hecho lo malo, y nos hemos apartado de tus caminos, de tus mandamientos, de tus ordenanzas, de tus preceptos. Padre amado, ten misericordia y apártanos del mundo, apártanos de la iniquidad. Apártanos para tu reino eterno, Señor. Que hoy sea usted hablando a cada vida, a cada corazón. Padre, otórgales don de fe, don de arrepentimiento. Arranque, desarraiga todo espíritu de maldad, de iniquidad de los corazones. Ay, Señor amado, las almas, Señor amado, el arrepentimiento, Espíritu Santo. Convéncelos de pecado, de juicio, de justicia. Padre amado, ten misericordia. Y apártalos, Señor amado, de ahí, de ese mundo de iniquidad, de oscuridad, de pecado, de maldad. Señor amado, ten misericordia, Padre. Liberta al cautivo, aquellos que están cautivos en el pecado, en la oscuridad, aquellos que están cautivos en la droga, en el alcohol, en la fornicación, en el adulterio, en la mentira, en el engaño. Aquellos que están cautivos, Padre, libértalos. Que han sido cautivos, Padre amado, bendito Rey, de la droga, del tráfico, del narcotráfico, Señor. Que están cautivos en la prostitución, en el homosexualismo, el lesbianismo. Libértalos, Padre amado, rompe esas cadenas de esclavitud. Y ayúdalos, Padre amado, a un cambio diferente, a un cambio de padre, Señor.
Ten misericordia y libértalos. Padre amado, te pedimos por los enfermos, Señor. Padre amado, ten misericordia y levántalos de esa cama de hospital. Despiértalos, Padre amado, de ese estado que están, Señor amado, de coma. Despiértalos de ese estado que están, Señor, de inconsciencia. Ayúdalos, Padre amado. Ten misericordia, Señor, y levántalos de ahí. Dales una oportunidad, Señor, nueva. Padre amado, ahí donde estén los enfermos, Señor, te pedimos misericordia, porque en tus llagas usted se llevó toda enfermedad, y por tus llagas fuimos curados, Señor. Te pedimos que tengas misericordia. Ten misericordia, Padre. Queremos, Señor amado, en este día compartir tu palabra. Ayúdanos, Padre. Te presentamos los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad que estén operando en regiones celestes, Señor, para que sea usted, mi Dios amado, desbaratando, destruyendo todo trono, todo señorío, todo pacto, todo conjuro satánico, todo consejo secreto, Señor amado Padre. Lo ponemos bajo la planta de tus pies, bajo tu señorío, porque tú eres el Señor de señores. Tú eres el Rey de reyes, Señor, y toda potestad es tuya en el cielo, en la tierra, en las aguas y aún debajo de ellas, Padre. Porque usted venció en la cruz y los puso, Señor amado Padre, bajo la planta de sus pies. Los avergonzó, Señor amado, y los destruyó y los venció. Padre amado, Padre bueno, Dios todopoderoso, ayúdanos en este día, Padre. Precioso Rey de Gloria, ahí depositamos en tus manos este programa. Ahí ponemos en tus manos el programa, Señor, para que esta palabra que llegue a los confines de la tierra, a los continentes que usted la lleve, Señor, a Asia, a África, a Europa, a Oceanía, a toda América, a toda isla, Señor amado, y a todo lugar, a lo recóndito de la tierra. Ay, Padre amado, te pido en este día que tu Espíritu Santo nos dirija, que tu Espíritu Santo hable a los corazones, que tu Espíritu Santo ministre al que está poseído por demonios y lo liberte y rompa esas cadenas. Padre amado, bendito Rey, que tu palabra llegue a cada hogar, a cada familia, Señor amado, en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos, mi Dios amado, bendito Rey, que el hombre anda en tinieblas. La luz de Cristo alumbre sus corazones, sus mentes. Que resplandezca el Evangelio de Cristo en sus vidas, para que sean libertados, Padre amado. Para que cambien y pasen de muerte a vida, Señor. Para que cambien de Padre, que cambien de dueño, que cambien de Señor, Padre amado. Gracias te doy, Señor. Pasa carbón encendido en mis labios, Espíritu Santo, para que no sean palabras de hombre, sino que tu Espíritu Santo ministre el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, Señor. Porque tú no haces acepción de personas. Yo te doy gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el trabajo, gracias por la familia. Gracias, Señor amado, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bien, amados amigos y hermanos, vamos a abrir las Escrituras en la primera carta de Juan, en la primera epístola de Juan.
en el capítulo 3, del versículo 4 al versículo 10. Primera de Juan, capítulo 4, del versículo 4 al 10, capítulo 3 de Primera de Juan. Estemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios. Y dice así la palabra del Señor: hijos de Dios, tiene como título original. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar vuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Gloria sea al Señor. Amado amigo, amado hermano, gloria sea al Señor. En este día precioso, donde vemos la manifestación y el poder y la creación y el designio de Dios, bajo esta lluvia que está cayendo en nuestro país, en esta ciudad. Hoy vamos a estar predicando bajo el tema Cambia de Padre. Yo quiero que usted vaya conmigo al verso número 9 de Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 9. Y dice aquí la palabra: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Y cómo es esto, predicador? Mi amado amigo, mi amado hermano, la palabra del Señor nos habla en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, acerca del nuevo nacimiento.
Y en Romanos capítulo 8 nos habla cómo tiene que vivir el hombre, el ser humano, la persona que es de Dios. Para ser hijo de Dios, el ser humano, la persona, tiene que aceptar a Cristo como su Señor, como su Salvador, no porque lo diga yo, sino que así lo dice la Escritura. Para que Dios sea su Padre, usted tiene que tener esa simiente. Esa simiente está en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para quitar el pecado del mundo. El único que puede borrar, quitar y perdonar sus pecados es Jesús. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso dice la Escritura en este verso: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Quién es el que apareció para quitar nuestros pecados? Se llama Jesús. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 3, verso 16. Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados, para que Él limpie nuestra maldad, nuestra iniquidad, a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y es que Dios manifestó su ira contra su Hijo, para salvarnos, para libertarnos, para limpiarnos de pecado, limpiarnos de toda iniquidad. Y es que ahí encontramos en Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53 dice la Escritura: gloria sea el Señor, bendito y alabado sea su nombre. Usted y yo podemos leer claramente en Isaías capítulo 53, cuando dice la Escritura en el verso número 5, que quiero compartirles en este día. Dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesucristo vino a morir por usted, amado amigo, amada amiga. Vino para limpiarlo, para perdonarlo. Dice Juan 3:17 que Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado por Él, sino que el mundo por Él sea salvo. Y usted, amado amigo, si aún no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, usted no es hijo de Dios. Pero hoy te invitamos a que cambies de padre. Usted puede decir que es hijo de Dios porque desconoce realmente lo que dice la palabra. Pero hoy que le estamos predicando este evangelio, dice que el que practica el pecado no es de Dios, sino que dice que el que practica el pecado, aquel que vive en el pecado, aquel que día a día practica el pecado, que día a día vive en ese pecado de homosexualismo, de lesbianismo, de robo,
de hurto, que insulta, que bebe, que se droga, que vive la prostitución, en el alcohol, que vive maquinando y haciendo el daño, haciendo el mal. Todo aquel que planifica hacer lo malo, que fornica, que adultera, que miente, que engaña, que golpea, que vive siempre una vida de ira, de contienda, de pleitos, de celo, de engaño, de lascivia, de brujería, de hechicería, de encantamiento, y estás practicando el pecado, no eres hijo de Dios. Pero dice que para esto apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Jesús, para quitar tus pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Juan 1:29. Y hoy es su oportunidad de que Él quite su pecado, que Él borre su pecado, que Él lo perdone, que Él lo limpie, que Él lo santifique, que Él lo justifique, que Él lo redima de pecado. Hoy, mi amado amigo, te invito a un arrepentimiento. Te invito a que aceptes a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, porque Él es el único que puede hacerlo. Por eso dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él quiere borrar tus pecados. Él no vino a condenarte, Él vino a salvarte. Pero tienes que confesar con su boca. Dice la palabra en Romanos capítulo 10, verso 13, que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y hoy te invitamos a que invoques el nombre del Señor. Romanos 10:10 dice, en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ahí obtendrás tu nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento en el Espíritu, para que no satisfaga las obras ni los deseos de tu carne. Dice la palabra en Juan capítulo 3, verso número 3. Dice la palabra que Juan, aquí en el Evangelio de Juan, que Nicodemo tuvo un encuentro con Jesús. Y que Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y usted necesita nacer de agua y del Espíritu. Usted necesita nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Necesita nacer de agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Y hoy es su oportunidad de cambiar de padre. Hoy es su oportunidad de cambiar de dueño. Hoy es su oportunidad de cambiar de estado de vida, de pasar de muerte a vida eterna, de pasar de las tinieblas a la luz admirable, de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios. Yo no le digo a usted que es hijo del diablo porque yo quiero decir, sino que la palabra nos muestra de quienes son hijos del diablo. Dice que los que practican el pecado. Ahora, si usted no quiere ser hijo del diablo, es muy fácil, mi amado amigo, mi amada amiga, porque cada vez que el hombre practica el pecado, si yo practico el pecado, si yo practicara el pecado, tampoco soy hijo de Dios. Pero para esto apareció un día Jesús a mi vida. Jesús apareció a mi vida porque también practicaba el pecado. Yo quiero leerle Primera de Corintios capítulo 6, verso 9.
y verso 10. Y va a ver la diferencia en el verso 11. Porque eso es lo que Dios hace. Lo que Cristo hace en la vida del hombre, lo que hace el Espíritu Santo, una transformación en el hombre. Que pasa de ser hijo del diablo a hijo de Dios. ¿Cómo es eso? Dice la palabra en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les da potestad de ser hechos hijos de Dios. No por voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón, sino de Dios. El nuevo nacimiento en el Espíritu. ¿Cuánto pecado tienes? No te preocupes. Que el momento que usted acepte a Cristo como su Señor y Salvador, Él borra tus pecados. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados, dice la palabra del Señor en Isaías. Él borrará tus pecados. Pero yo soy asesino, no importa. Yo soy prostituta, no importa. Yo soy fornicario, no importa. Yo soy brujo, hechicero, satanista, no importa. Él borra todos tus pecados. Solo acércate a Él. Solo ven a Él. Pero si permaneces en el pecado, si no aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, si vives una vida religiosa, dice la palabra en Isaías 29:13. Dice aquí la palabra. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Una costumbre religiosa que aún oras, rezas, puedes hacer rezos, puedes hacer lo que sea y permaneces en el pecado. Porque no has nacido de nuevo, no has conocido a Cristo, no ha llegado Él a tu vida, a tu corazón. Pero hoy, déjelo entrar en su corazón. Hoy acérquese a Él en plena certidumbre de fe. Hoy crea que Él puede salvarlo, que Él puede salvar su matrimonio, que Él puede salvar y sanar su vida, que Él puede restaurar su matrimonio, restaurar su vida que está llevando. Su vida Él la puede cambiar. No tengas miedo de dejar lo que estás haciendo porque te produce dinero. No de dejar lo que estás viviendo como estás viviendo porque eso te produce dinero. Pero ¿de qué vale el hombre que gane el mundo entero y pierda su alma? ¿De qué vale, mi amada amiga, amado amigo que estás delinquiendo? ¿De qué te vale que estés en la prostitución y produzcas dinero y puedas satisfacer tus necesidades económicas, tus necesidades que tienes? Pero hay alguien que puede proveerte, hay alguien con que usted no tenga. Oh, bendito y amado sea el nombre del Señor. Porque el diablo te da y te da y te da, y vives en una vida de miseria, de pobreza, de espíritu. Estás perdiendo tu alma. Quizás puedes vivir tranquilo y puedes vivir teniendo dinero, teniendo comodidad, pero tu alma se va a perder. Quizás el delinquir te da dinero. Quizás el delinquir te puede decir que tienes poder, pero ese poder te lleva a la muerte. Porque, a ver, dígame usted, amado amigo, amada amiga que me está viendo, que me está escuchando. Quizás esta palabra es muy fuerte, decir que es hijo del diablo, pero hay que decirte la verdad. No quisiera yo pronunciar esto, pero si en la Biblia está, tengo que pronunciarlo. No lo digo en una forma despectiva, ni lo digo en una forma hiriente, ni lo digo en una forma de desecharte, ni de despreciarte. Te digo en esa palabra
que es llena de amor y de misericordia. Porque me duele en el corazón ver tantos jóvenes en la droga. Me duele en el corazón ver cuántas mujeres en las esquinas de las calles prostituyéndose. Me duele en el corazón ver a un prójimo en el alcohol. Me duele ver a un prójimo en la delincuencia y luego en la cárcel o en una caja de muertos. Me duele en el corazón, mi amado amigo, de que te pierdas. Me duele en el corazón, y no porque yo tenga algún sentimiento bueno hacia el mundo, sino porque aquel que salvó mi vida, que me sacó de ahí del lodo cenagoso, también lo quiere sacar a usted de aquel lugar. Por eso apareció Cristo a mi vida, para deshacer las obras del diablo, porque ya le voy a leer 1 Corintios capítulo 6, versos 9 y 10, y en el versículo 11. Mire lo que éramos antes, mire lo que practicaba antes este servidor de Dios, mire lo que practicaba antes todo aquel que predica este evangelio de Cristo. Él apareció un día en nuestra vida para limpiarnos. Él apareció un día en nuestra vida para también sacarnos de ahí, de la delincuencia, de la brujería, de la hechicería, del homosexualismo, para sacarnos de ahí de la prostitución. Él apareció un día en nuestras vidas, así como está apareciendo en este día su vida, a través de esta palabra, a través de este evangelio, que es poder de Dios para salvación, y que no hace acepción de personas. No importa quién usted sea, no importa qué usted haga, no importa cuánto hayas pecado, Él quiere limpiarte. Él quiere que cambies de padre el día de hoy. Él quiere ser tu padre. Él quiere que tú seas su hijo. 1 Corintios capítulo 6, verso 9 y verso 10. Yo quiero que usted lea conmigo. Lo que vamos a leer no es para acusarte, sino para que usted se dé cuenta de dónde nos saca el Señor, para que usted se dé cuenta que tienes una oportunidad, para que usted se dé cuenta que hay una esperanza, y esa esperanza está en Cristo. Y mientras tenga vida, tienes esperanza. Solamente tienes que acercarte a Él. Solamente hoy acércate a Cristo. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él quiere socorrerte el día de hoy. Corre a los brazos de Jesús el día de hoy. Corre a los brazos de aquel que vino a quitar el pecado del mundo, a Jesucristo el Salvador. Dice el verso 9, gloria sea al Señor: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire este signo, estos pecados que nombra aquí el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Pero ¿por qué estos pecados dicen no heredarán el reino de Dios? Porque este pueblo que se había convertido a Cristo, que decían ser cristianos, estaban viviendo en su vida natural, en la carne. Aun cuando decían que eran cristianos, ese pueblo solamente con sus labios se había acercado a Dios, pero sus hechos no eran conforme a ser un hijo de Dios. Y nombra estos pecados y dice: los injustos no heredarán el reino de Dios. Porque dice que el que es justo es nacido de Él y practica la justicia, practica lo que es bueno, practica lo que es justo, practica lo que dice la palabra del Señor. Pero en el verso número 11,
Yo quiero que usted lea conmigo juntamente. En el verso 9 y verso 10 nombra los pecados, los cuales no heredaremos el reino de Dios. Pero dice la palabra en el verso 11, para que usted se dé cuenta que hay que cambiar de padre, para que usted se dé cuenta que hay que cambiar de dueño, para que usted se dé cuenta que Cristo puede transformar nuestra vida, para que usted se dé cuenta que el Espíritu Santo puede renovarlo, puede restaurar su vida. Usted puede cambiar solamente con la ayuda de Cristo. Y hoy yo le invito a usted, amado amigo, a que escuche el versículo número 11. Y dice así: y esto erais algunos, escuche bien, esto éramos algunos de los que estamos predicando esta palabra. Esto éramos algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es importante que el Espíritu Santo viva, more en su corazón, en su vida. Ahí es el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento usted recibe el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo no deja que usted practique el pecado, no deja que usted se envuelva en el pecado, no deja que usted viva conforme a los deseos de su carne. Porque si usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador, sus pecados serán borrados, usted será justificado, usted será, gloria sea al Señor, lavado, santificado por la sangre del Cordero. Así que el día de hoy, mi amado amigo, así que en este día, mi amado amigo, mi amado hermano, yo le invito a usted en este mismo día, le invito a usted en este mismo instante, gloria sea al Señor, bendito y alabado sea su nombre. Yo le invito a usted en esta misma hora a aceptar a Cristo como su Señor, como su Salvador. Yo le invito a usted en este mismo tiempo que usted lo haga. Le invito a usted ahora mismo al arrepentimiento, a que se acerque a Él. Acerquémonos pues confiadamente a ese trono de gracia. Acérquese el día de hoy a Cristo. Acérquese, mi amigo, mi amiga. Él no te desecha. Él no vino a juzgarte. Él no vino a condenarte. Él vino a salvarte. El que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado. Hoy es día de nacer de nuevo. Romanos capítulo 8, verso 1. Quiero que lea. Que usted lea también esta palabra. Si no tiene una Biblia ahí a su mano. Yo sé que en este mundo, en esta tierra, en estos tiempos, todos tenemos acceso al internet. Descárguese una Biblia en su teléfono para que lea. Si está escuchando esta palabra, lee esto. Romanos capítulo 8. Dice, viviendo en el Espíritu. Porque si usted vive en la carne, no puede agradar a Dios. Si usted vive en la carne, va a practicar el pecado. Y el que practica el pecado es del diablo. Pero si usted nace de nuevo, si usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador, la simiente que está en usted no va a dejar que practique el pecado. Porque es nacido de Dios. Y el que es nacido de Dios no peca, dice la palabra. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Le decían los judíos, gloria sea al Señor, a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. Porque las personas dicen, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios no practican pecado. Los hijos de Dios no insultan. Los hijos de Dios no andan en brujería. Los hijos de Dios no andan en hechicería. Los hijos de Dios no fornican. Los hijos de Dios no adulteran.
Los hijos de Dios no mienten. Los hijos de Dios, gloria sea al Señor, no van a bailes ni a discotecas, no fuman. Los hijos de Dios no andan festejando toda fiesta del mundo. Los hijos de Dios, gloria sea al Señor, tienen una manera diferente de vivir, de hablar, de caminar, de expresarse. Una manera diferente de vivir, de ser bondadosos, de amar a su prójimo como a ellos mismos. Y yo sé que usted me va a decir, ay, hermanito, sí, hay de todo. Pero usted, amado amigo, está llamado a salvarse. Cristo lo está llamando hoy para que sea su hijo, para limpiar sus pecados. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Escuche bien, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque si usted anda conforme a la carne, no ha nacido de nuevo. No es hijo de Dios. Porque dice, más a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No por voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón, sino por la voluntad de Dios. Amén. Dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces los que son nacidos del Espíritu son hijos de Dios. Los que son nacidos de la carne y practican pecado, porque los que son de la carne no hacen justicia. Los que son de la carne practican pecado, y si practican pecado no son hijos de Dios. Vamos a seguir leyendo. Dice así la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, en adulterio, en fornicación, en robo, en hurto. Y no solo eso, porque hay también personas que son muy cultas, muy educadas, y no fornican, no adulteran, no mienten, no roban, pero piensan solamente en las cosas de la carne, en sus negocios, en sus estudios, en vivir esta vida conforme ellos piensan, y no se acercan a Dios en plena certidumbre de fe, dejando su vana manera de vivir, creyendo en una religión falsa, en una manera que les ha sido enseñado conforme a su cultura, conforme a sus antepasados, pero no conocen al Dios verdadero, aquel que limpia, que santifica, que purifica, que transforma, que no vives de una vida religiosa, sino que vives conforme a la voluntad de Dios, porque quizás no haces nada de esto, pero vives conforme a los deseos de tu carne. Porque este pueblo, dice, solamente de labios me honra y con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Así que Dios no quiere gente religiosa, sino personas que vengan a Él y nazcan de nuevo, de agua y de espíritu. Porque si no naces de agua y de espíritu, no entrarás en el reino de Dios. No importa que te portes bien, no importa que seas culto, no pierdas tu alma. Cambia de padre en este día. Dice así, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Así que si te estás ocupando de la carne, ¿y cuáles son los deseos de la carne? En Gálatas capítulo 5, verso 19 en adelante, nos habla sobre los deseos de la carne, lo que hace la carne. Las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, robo, hurto, avaricia, orgías, disensiones, pleitos, brujería, hechicería, borrachera y todo cuanto pecado existe.
Pero hoy hay alguien que vino a deshacer las obras del mal. Volvamos a Primera de Juan, capítulo 3. Dice el verso 1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Pero hoy, mi amado amigo, hoy, amado hermano, Él te está invitando a que lo conozcas, que te acerques a Él, que de ese camino que estás llevando, esa vida que estás llevando, que estás viviendo. Y ese amor que Él nos dio es su Hijo. Por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el verso 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No entrará nada inmundo al reino de los cielos. Ninguna cosa inmunda, dice la palabra, sino aquellos que estén sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Para ser hijo de Dios, tu nombre tiene que estar inscrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando usted acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Y ahí será hijo de Dios y tendrá nacionalidad del cielo. Dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie nos engañe. El que hace injusticia, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si usted quiere que esas obras del diablo salgan de su vida, tiene que aparecer Cristo en su corazón, en su vida. Tito capítulo 3, vamos a ver, porque Él es el que cambia, Él es el que justifica, solo Cristo. Dice la palabra, escuche bien, Tito capítulo 3, verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Escuche bien lo que yo era en otro tiempo. Escuche lo que éramos todos los evangélicos, todos los cristianos, todos los que ahora somos hijos de Dios, lo que éramos antes, todo lo que hacíamos antes, todo lo que practicábamos antes. Pero un día ocurrió algo precioso que Dios también quiere hacer con usted hoy. Escuche bien. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, abominables, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero ocurrió algo, pasó algo precioso, pasó algo maravilloso, mi amado amigo, que hoy también Dios quiere que ocurra con usted. Dios no quiere la muerte del que muere, dice la palabra, sino que viva. Y si quieres vivir, si no quieres ir al infierno, si ya no quieres seguir siendo hijo del diablo, si ya no quieres que el diablo tenga potestad sobre tu vida, cambia de padre. Y la única manera de hacer eso, aquí está escrito. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración
y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que, mi amado amigo, esta esperanza también es para usted. Hoy yo te invito a que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador, para que ya no seas hijo del diablo, sino que ahora seas hijo de Dios, para que cambies de padre, para que pases de muerte a vida, para que cambies de dueño, cambies de amo, cambies de Señor. ¿Sabe lo que le decían los fariseos a Jesús? Decían los fariseos a Jesús. ¿Sabe lo que decían estos fariseos? Escuchen lo que decían. Dice, porque ellos decían, escuche bien lo que dice, le decía a Jesús. Porque cuando usted cree en Él, yo le voy a compartir estos últimos versículos, porque así hay muchas personas que viven esclavos del pecado, pero Cristo vino a libertarte, Cristo vino a sanarte, vino a restaurar tu vida. Y dice que Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando usted conoce esta palabra, y conozca esta verdad, y conozca a Cristo, será libre. Él romperá esas cadenas de esclavitud, cuando usted lo acepta a Él como su Señor y Salvador. Pero estos hombres no querían escuchar, no querían entender que eran esclavos del pecado. Escuche esta porción bíblica en Juan 8, 33. Él le dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió que esto es lo que viven las personas, lo que vive el mundo. De cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero Él vino a libertarte, mi amado amigo. Él quiere libertarte de su vida pecaminosa que está llevando. Acércate a Él el día de hoy para pedirle perdón, para pedirle que te salve, que te sane, que restaure tu hogar, tu familia, tus hijos que están en droga, en alcohol, tus hijas que están en la prostitución, o usted mismo que esté viviendo esta vida de prostitución, de alcohol, de fornicación, de adulterio, de homosexualismo, o cuanto pecado, de brujería, hechicería, lo que existe. Hoy Dios quiere libertarte. Hoy quiere que cambies de padre. Y dice la palabra: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y Cristo quiere libertarte hoy. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo: si fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Yo le digo a usted hoy: si fuera hijo de Dios, las obras de Dios, de Jesús, hicieran. Si eres hijo de Dios, entonces no practicarías el pecado. Porque decimos: todos somos hijos de Dios. No, mentira, hermano. Mentira, amigo. Si usted practica el pecado, si usted vive una vida de pecado, pecaminoso, no es hijo de Dios. Pero hoy tiene la oportunidad de cambiar de padre para ser hijo de Dios. Dice: respondieron y dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham haría. Pero procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios.
No hizo esto Abraham. Abraham escuchaba la voz de Dios. Abraham hizo la voluntad de Dios. Abraham acudió al llamado de Dios. Así que hoy, mi amado amigo, te invito a acudir al llamado de Dios para la salvación de tu vida y de tu alma. Él quiere ser tu Padre. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Es el religioso. Yo soy hijo de Dios. Y aunque ande en pecado, y aunque ande en la prostitución, en el homosexualismo, y ande de baile en baile, de fiesta en fiesta, y aunque ande practicando el pecado, y sea ladrón, y sea asaltante, y cargue una cruz grandota aquí en el pecho, y es narcotraficante, amigo, Cristo te ama. Cristo quiere salvarte. Él no vino a condenarte, Él vino a salvarte. Pero cambia de padre hoy. Si practica el pecado, eres del diablo, dice la Escritura. Pero hoy cambia de padre. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, escuche bien, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Y no es que él dice, yo sí estoy escuchando, no. El que no oye, el que no obedece a la palabra oír, significa escuchar para obedecer. Si quieres cambiar de dueño, si quieres cambiar de padre, si quieres ser hijo de Dios, hoy acepta a Cristo como tu Señor y Salvador para que seas hijo de Dios. Él es el único que puede limpiar tus pecados y perdonar. Cambia de padre el día de hoy, porque si sigues practicando el pecado, dice el que es de Dios, escuche bien. Jesús les dice, vosotros hacéis las vuestras obras de vuestro Padre. Entonces nosotros no somos nacidos de fornicación, tenemos un Padre que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Así que, si quiere ser hijo de Dios, quiere cambiar de Padre hoy, su oportunidad. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad, dice, de ser hechos hijos de Dios. Así que la única manera de ser hijo de Dios es aceptando a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Qué quiere ser hijo de Dios? Repita conmigo la oración de fe y dígale, Señor Jesús, hoy yo te recibo y te acepto como Señor y Salvador de mi alma. Me arrepiento de mis pecados, Señor, perdóname. Lávame, límpiame, santifícame, purifícame, redímeme de pecados, Señor. Porque hoy yo acepto tu verdad en mi vida, de que tú eres Cristo, el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que no sea borrado ni quitado de jamás, y séllame con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Y amén. Si usted hizo esta oración, a partir de ahora sí es hijo de Dios. Y los hijos de Dios no practican pecado. Llénese de la presencia de Dios. ¿Cómo hace esto? Sigue estos 3 consejos. Lea la palabra, ore todos los días y asista a una iglesia cristiana evangélica donde prediquen Padre, Hijo, Espíritu Santo. No se vuelva atrás.
La Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Sí, pero ¿y ahora cómo hago? Si yo vivía de esto. Viva por fe. Pero ¿cómo voy a hacer si ahora los gastos que yo... No, viva por fe. El justo por la fe vivirá, dice la palabra. No se vuelva atrás. No es que yo vivía del narcotráfico, ahora no, deje el narcotráfico. Dios lo va a sustentar, lo va a mantener. Es que yo vivía de vender droga, deje la droga. Yo vivía de vender alcohol, deje de vender alcohol. Es que yo vivía deje la prostitución. Es que yo vivía de este negocio. No, ese negocio déjelo atrás. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Sí te va a hacer falta el dinero. Sí te va a hacer, sí, pero eso deja atrás. El consejo que yo le puedo dar a usted. No le puedo pintar un evangelio de maravilla, pero sí un evangelio que cuando llega a tu vida, te restaura, te cambia y te trae paz a tu corazón. Porque esto es para valientes. Los cobardes e incrédulos no entran al reino de Dios. Así que si usted tomó esta decisión hoy, siga para adelante. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde, me lo fortalezca en el espíritu y me lo guarde en el hueco de su mano. Vamos a orar para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia y por tu palabra. Porque ciertamente, Señor, en ti hay sabiduría, Señor, y verdad. Gracias porque hasta el día de anoche, el día de ayer, y hasta no despertar, Señor, no habías puesto palabra para la predicación del día de hoy. Pero lo hiciste cuando abrí mis ojos, Señor. Y me dijiste, cambia de Padre. Y diste aquel título y diste los versículos, Señor. Y te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos guía a toda verdad. Porque la sabiduría proviene de ti, Padre, no de nosotros los hombres. Señor, gracias por las vidas, por las almas. Gracias por aquellos que están sanando y que han sido sanados en el hospital, en las casas, en las clínicas, en las calles. Gracias porque los has sanado a los enfermos. Gracias por transformar las vidas de los pecadores que han pasado de muerte a vida, que han pasado de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Gracias, mi Dios amado, por tu palabra poderosa, porque es poder tuyo para salvación el Evangelio. Vamos a salir de la predicación, de la transmisión, mano de tu presencia. Llévanos con tus más ricas bendiciones a seguir orando, leyendo tu palabra y a dirigir a nuestros trabajos. Limpia el camino y que tus ángeles nos guarden y acampe alrededor nuestro y nos defiendan, Señor. Gracias te doy, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Amado amigo y hermano, si Cristo no ha venido, no nos ha llamado a su presencia, estaremos nuevamente mañana aquí en su programa, La Salvación. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Amén.